para quienes no pueden seguirlo, para quien no pueden seguirlo en directo. Yo soy Pablo Muñoz, soy médico de familia y me han pedido que introduzca este diálogo brevemente y que presente a los ponentes con los que contamos esta tarde para esta cuestión, que probablemente muchos de vosotros y vosotras ya les conoceréis. La sanidad en estos días pues está como muchas veces en la palestra. La sanidad, como la educación, es uno de los pilares del llamado estado de bienestar, y a nuestro sistema sanitario desde hace unos años se le están abriendo las costuras, sobre todo con esto de la pandemia. Ya venía bastante noqueado, pero estos últimos años está ya pues bastante más tocado, ¿no? con todo lo que ha supuesto la crisis de la pandemia. Estos días es noticia en muchos medios que el malestar del sector sanitario se está traduciendo en huelgas convocadas en la Comunidad de Madrid, la que más estamos oyendo desde hace días, pero también en Cantabria se ha puesto en marcha estos días, esta misma semana, una huelga de médicos, y hay alguna otra convocada en Navarra y puede que se sumen algunas otras comunidades. La pregunta que sobrevuela en el aire desde estas semanas, cuando se habla de las huelgas y cuando se habla de problemas en relación con la sanidad, es si faltan médicos en España, si esa es la gran cuestión. Esto es lo que podemos encontrar que bulle en las redes, en los medios de comunicación. Pues bien, para abordar esta cuestión de si faltan o no médicos en nuestro país, contamos con dos personas que saben de lo que hablan, que tienen una dilatada experiencia, que han estudiado desde hace muchos años la cuestión de la situación de los médicos, de la población, de personal sanitario en nuestro país, la situación demográfica, la realidad de la atención primaria, de la sanidad en España. Y por eso para mí es una suerte pues, bueno, poder introducir a Juan Simó, a quien muchos conocéis, porque es muy seguido en su blog. Él es médico de familia con dilatada experiencia en el Centro de Salud de Rochapea, en Pamplona, y es autor del blog Salud, Dinero y Atención Primaria desde el año 2012, con miles de seguidores y con publicaciones semanales, y que probablemente pues muchos sigáis y conozcáis de sobra, mejor que yo. Y os quiero presentar también a Beatriz González López Valcárcel, que es catedrática de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y forma parte del grupo de investigación en Economía de la Salud y Políticas Públicas. Con ellos dos podría tirarme un buen rato hablando de su currículum, su experiencia investigadora, su experiencia en el estudio de estas cuestiones, pero toda esta información la tenéis disponible en la web, en sus web, y yo creo que puede ser más interesante dejar tiempo para que nos hagan su aportación y poder luego abrir un espacio de coloquio, de diálogo sobre esta cuestión de si faltan o no médicos en España. De manera que voy a dar paso ya a Juan para que comience con su exposición. Hemos hablado de unos 30-40 minutos y luego pasará a intervenir Beatriz. Durante las exposiciones de Juan y Beatriz podemos apuntar alguna cuestión en el chat, subiremos alguna noticia, alguna información que nos parece interesante para alimentar el diálogo, y después, cuando acaben, pues ya será el turno de palabras en el que podremos levantar la mano, pedir la palabra y abrir el diálogo. Os dejo ya con Juan. Muchas gracias. Bueno, se ve la... ¿Se ve, no? ¿Se ven las diapos? Primero que nada, agradecer a Eugenio, a Samuel y a Pablo y también a Beatriz, que haya accedido a participar en esta sesión, ¿no? Yo lo he titulado si faltan médicos o falta petróleo barato, porque llevo ya años hablando de la bolsa de petróleo barato que se formó en los años 80 y finales de los 70, y ahora explicaré el por qué la llamo así, ¿no? Esto es el número de médicos que tenemos en España colegiados, ¿no? Nunca han habido tantos médicos colegiados como los hay ahora, ¿no? Bien, es cierto que ahí hay gran parte de médicos jubilados. También es cierto que desde hace 6 o 7 años ya predominan las mujeres, una profesión ya muy feminizada, y más que lo será, ¿no?, en los próximos años. Esto es del propio Ministerio, del informe anual del Sistema Nacional de Salud. La fuente es la encuesta de población activa, en la que se pregunta a toda... Esto no son médicos del Sistema Nacional de Salud, sino médicos
que se dedican a labores asistenciales en España. La tasa por 1000 habitantes, y en el 2019 estábamos en máximos. Estamos en máximos en médicos en labores asistenciales, en máximos en médicos colegiados. Esto es del 2018, es del médico, de la revista El Médico, en la que desglosa el personal, ¿no? Y de médicos habla de una tasa por 1000 habitantes de 3,3, de los cuales unos 41.000 están en primaria, 84.000, casi 85.000 en hospitales, y aquí tenemos pues, los que están en emergencias, unos 3.000 y pico, y casi 26.000 residentes, que casi todos están en el hospital. Bien, quiero destacar una cosa porque hay gente que piensa que es lo contrario. Cuando yo era residente, los médicos del hospital me decían que los médicos de atención primaria éramos muchos más que los médicos de hospitales. Y los médicos de atención primaria somos menos de la mitad de los médicos de los hospitales. Médicos de atención primaria son estos de aquí, que están en los equipos de atención primaria, y estos que están en dispositivos de urgencias de atención primaria. Pues sumando unos 41.000, menos de la mitad de los 85.000 de hospitales, sin tener en cuenta los residentes. Los médicos de atención primaria son el 26%, poco más de una cuarta parte de todos los médicos del Sistema Nacional de Salud, y el 6% de todo el personal del Sistema Nacional de Salud. Y cuando hablo de médicos de equipos de atención primaria, ahí incluyo los pediatras. Y claro, aquí tenemos 505.000 personas trabajando en los hospitales, que son el 76% de todo el personal del Sistema Nacional de Salud, sin tener en cuenta los residentes, que si los tienes en cuenta esto llega al 80%. Entonces, cuando entre el 76 y el 80% del personal del sistema trabaja en los hospitales, pues no es raro que tengamos un sistema hospitalocéntrico. Destacar esta tasa, porque luego saldrá 3,3 por 1000 en el 18. Esto ya es también del INE y que procede de los colegios de médicos, los datos que se lo dan al INE, y desglosa el total de médicos colegiados, los no jubilados y los jubilados. Lo hace desde el 2003 y la tasa de médicos no jubilados ya está pues, prácticamente en 5 por 1000 o 499 por 100.000. ¿no? En máximos también. O sea, nunca hemos tenido tantos médicos como ahora. ¿no? Si nos vamos al 18 para comparar con la de antes, la tasa era de 4,77 por 1000. Es decir, así a grosso modo, los grandes números dicen que en el Sistema Nacional de Salud trabajan el 70% de los médicos colegiados, no jubilados. Y ese 70% es muy parecido al 70% del gasto sanitario público respecto del total sanitario. Y esto lo pongo nada más que para enfatizar el primer competidor por médicos, ¿no? Que es el sector privado. De hecho, han aumentado en los últimos 10 o 12 años, del 2010 al 2020, un 30% el número de médicos en los hospitales privados y un 15% en los públicos. Eso cuando tenemos en cuenta solo los médicos vinculados. Y cuando tienes los colaboradores, esto llega al 42% en los privados y al 16% en los públicos. Fuga de médicos. Nos vamos a la sanidad privada porque en la pública nos maltratan, ¿no? Dicen estos tres que bueno, no tienen cara precisamente de haber acabado la especialidad ahora mismo. ¿no? Entonces, si a estos los maltratan, pues, ¿qué podemos decir de los médicos de familia recién acabados? Que todos los estudios dicen que son los más precarizados de todos los especialistas que acaban. ¿no? Esto es del 2017, los nuevos médicos enfermos de precariedad, Lucía, un nombre ficticio, no se atreve a dar su nombre y no se atreve a enseñar la cámara, a enseñar la cara a la cámara. No sé si por miedo, por vergüenza, por si hay represalias. Frente a Diana Antón, que no esconde su cara, no vuelvo ni loca, sonrisa Profident, en Suecia tengo 30 minutos por paciente. ¿no? La pontevedresa trabaja como médico desde el 14 en Suecia. Contrato indefinido, 6.000 euros netos al mes. Probablemente Diana Antón no se fuera a Suecia
por los 6.000 euros netos al mes, sino porque le daban trabajo. Esto procede de uno de los trabajos de Beatriz. No habla de los contratos en el Sistema Nacional de Salud, de los contratos en general, ¿no? Porque los datos son del SEPE, y compara los contratos, el porcentaje de contratos indefinidos entre los médicos de familia, según años, y el porcentaje de contratos indefinidos sobre el total en otras especialidades. Esto es una barbaridad, o sea, no llega al 10% de contratos indefinidos en el resto de especialidades, pero es que aquí es más barbaridad todavía. O sea, yo no voy a decir que esto es lo ideal, desde luego que esto está muy mal, ¿no? Pero es que esto está peor, o sea, no entiendo por qué. El número medio de contratos por mes en los médicos de familia es inferior incluso a los... es superior, quiero decir, o sea, hay más precariedad, mayor rotación que en los médicos en ninguna especialidad. Y esto es del Colegio de Médicos de Barcelona, que estudió los contratos al acabar el MIR, ¿no? Según especialidades, y distinguieron médico-quirúrgicas, médicas quirúrgicas, medicina familia, nos ponen sueltitos para poder comparar, eso estuvo muy bien, y servicios centrales, rayos, laboratorio, anatomía patológica. Pues los médicos de familia, que es el morado, somos los reyes del contrato mensual y del contrato bimensual. Contrato indefinido, pues una cosa intermedia, pero también muy bajo, pues prácticamente pues, estará en los niveles que decía el trabajo de Beatriz, si hacemos el promedio de estos 5 grupos de médicos, ¿no? Contratos por horas, contratos por días, contratos anuales, médicos de familia 0, pero es que es muy bajo el contrato anual, el semestral también somos los que menos, el trimestral los que menos, es decir, esta precariedad que hay en todos es más acentuada en médicos de familia. Y sigo sin entender por qué. El segundo competidor, especialmente en médicos de familia, son las urgencias de los hospitales, ¿no? Este es el incremento de médicos y de enfermeras en el Sistema Nacional de Salud. Esto de aquí es enfermería de hospitales, médicos de hospitales, es decir, estamos en máximos históricos de médicos en los hospitales también, no solo colegiados, no jubilados. Que ha aumentado el doble que enfermería y médicos y pediatras de los equipos de atención primaria. 53% respecto al 2004 en enfermería de hospitales, el 41% en médicos de hospitales, frente al 23% en enfermería de los equipos de atención primaria y no llega al 20% en pediatras y médicos de familia de equipos de atención primaria. La población apenas se ha movido respecto del 14%, ¿no? Respecto del 10%, ¿no? Y respecto del 4% ha aumentado un 10%. Bien, es cierto que ha envejecido la población, pero el total ha aumentado un 10%. Lo importante, lo notorio, lo brutal es que el número de médicos en las urgencias hospitalarias de los hospitales del Sistema Nacional de Salud, esto es público total, respecto del 4% se ha duplicado. Cuando la población, como os decía, ha aumentado un 10%, los médicos y pediatras de los equipos de atención primaria no llega al 20%, y bueno, pues da la impresión de que cuantos más se ponen ahí, parece que sea mejor, ¿no? Yo ya podría entender esta subida de aquí. La que ya no entiendo es lo que pasó a partir del 10%, para que aumente un 40% más. Porque claro, la población no se ha movido. Y los médicos de familia, que la inmensa mayoría de estos de aquí son médicos de familia formados teóricamente para ir a trabajar a centros de salud, los están metiendo en los hospitales. Y los meten en los hospitales los mismos que se quejan de que no encuentran médicos de familia para los centros de salud, porque no los han metido en los hospitales los marcianos, ¿eh? Entonces, si tanta necesidad había de meter... esto no son residentes en puertas de urgencia, son médicos de staff, médicos de puerta, médicos de urgencias de los hospitales públicos, ¿no? Tasa de médicos, comparación internacional, en el 19, pues estábamos aquí muy por encima de la media. Médicos que ejercen, ¿eh?
Sin embargo, en la enfermería estamos prácticamente en el cuartil inferior. Si falta algo, en comparación con los países más desarrollados, es enfermeras, no médicos, ¿no? Esto es ya Unión Europea, antes eran países de la OCDE, esto es Unión Europea y dividen a los países pasando por la media de médicos y pasando por la media de enfermeras. Con lo cual tienes aquí países con más médicos y más enfermeras que la media, países con menos médicos y menos enfermeras que la media, estos dos cuadrantes de aquí. Estos países son países con menos médicos que la media, pero más enfermeras, y este de aquí, que es en donde está España, países con más médicos que la media, pero menos enfermeras que la media, aquí. Bien, esto es en el 18 y en tasa, todo esto es ajustando por población. Pues aquí tenemos otros competidores, ¿no? Pues todos aquellos médicos europeos, todos aquellos países europeos que tienen menos médicos que nosotros, que habría que ampliar hasta aquí. Estos tienen menos médicos que la media, menos médicos que nosotros, el cuadro este habría que llevarlo hasta aquí, para meter pues, 4 o 5 países más. Tercer competidor, Europa. Éxodo MIR, una encuesta que hicieron los de la asociación MIR, dicen que el 57% está pensando en irse fuera. Vamos, como esto sea cierto es para morirse. Yo creo que esto estará bastante sesgado, pero como el 57% de los que piensan ir al MIR están pensando en emigrar, ya apaga y vámonos, ¿no? ¿Cuántos médicos formamos? ¿Cuánto cuesta la formación? Antes del incremento del numerus clausus en el 2007 estábamos un pelín por debajo de la media. Estos son datos de la OCDE. Después del incremento de 4 a 7.000, que luego fueron 8.000, ya estamos por encima de la media. Formamos médicos por encima de la media, tenemos médicos por encima de la media, bastante por encima de la media. Sin embargo, lo que formamos bastante poco son enfermeras. O sea, antes estábamos por aquí en las enfermeras que están ejerciendo, pero en enfermeras licenciando, graduando enfermeras, estamos muy, muy por debajo. Otra, si falta algo, si falta formación de algún personal sanitario es de enfermería. La formación es cara. ¿Cuánto cuesta formar un médico especialista? Pues entre la facultad, estos son datos atrasados del 2009, y la especialidad, pues probablemente ahora estemos en unos 250.000 euros. Y aunque hay gente que estará al tanto de la cosa, como el presidente de la SEMG, que habla de unos 300.000. Formar un médico nos cuesta unos 300.000 euros y muchos se van cuando acaban, ¿no? Lo decía este mismo verano. En fin, 3 o 4, me da igual. Cada 4 médicos que hacen las maletas y se van, 1.000.000 de euros que nos cuesta la fiesta, ¿no? Pero no solo perdemos 1.000.000 de euros, perdemos 4 médicos, eso no hay que olvidarlo, y perdemos sobre todo el tiempo necesario para formarlos, que es una pasada. Tenemos más médicos que nunca, en máximos históricos de todo. Sin embargo, como nunca, se está hablando de que faltan médicos, de que es un problema de Estado. En Madrid, que son los que más médicos tienen de España, es un problema de Estado. Faltan facultades, según la presidenta Ayuso. Cuando somos el segundo país del mundo, después de, creo que Corea del Sur, con más facultades de medicina, ¿no? Y para que veáis que no hay obsesión con el PP, aquí tenemos Extremadura, el SES, ¿no? Dice el consejero que ni con todo el oro del mundo se soluciona la falta de médicos, que por lo visto él tiene todo el oro del mundo. O sea, por dinero no es. El problema es que no tenemos profesionales. Y este verano decía que nos íbamos a enfrentar a un verano difícil. El problema es cuando el SES en el 2005 ya decía que se iba a encontrar o se iba a enfrentar a un verano difícil. O sea, cuando ya oyes 17 años la misma canción, pues ya es que aburre, ¿no? Si usted ha tenido 17 años el problema y no lo ha arreglado, es porque es un inútil, o no lo quiere arreglar, o no existe el problema. Entonces, ¿faltan médicos o falta petróleo barato? Esa bolsa de petróleo barato ya se acabó. A partir de estos datos de
de Alonso Magdaleno, que lo publicó en una revista de economía asturiana, en la que había una tabla con los cursos, los estudiantes de primero, los licenciados que acababan por año y las plazas MIR. Si todos estos numeritos los pones en un Excel, te sale esto. Y te sale una curva aquí en la que entraban 15, 22, 23.000 alumnos de primero. Este punto corresponde con este 6 años después, este punto corresponde con este 6 años después, este con este y este con este. Es decir, por decirlo así a lo bruto, había una mortalidad de los estudiantes de más del 50%, que no acababan la carrera en 6 años, ¿no? Así y todo, pues se formó la bolsa esta de aquí, miles de licenciados, empieza el MIR y en cuanto empieza el MIR se ve que se asustan y bueno, hubo una crisis aquí, claro, y siempre se responde con lo mismo, 10 años para recuperar el nivel previo de plazas MIR, ¿no? Y aquí se formó la gran bolsa de petróleo barato, que ha tenido repercusión en lo que se llama la gestión de los recursos humanos en décadas y décadas después. Miles de médicos en especialidad, la historia de los mestos, la convalidación del título de según años para poder trabajar en primaria, muchos inventos que se han hecho. A base de tener aquí, se hablaba de unos 20.000 médicos en paro, ¿no? Esto, si prolongamos los datos hasta lo más reciente que se pueda, que es hasta el curso 2020-2021, tenemos aquí esto de aquí. ¿Y esto de aquí qué fue? Pues el incremento del numerus clausus, que se pasó de unos 4.000 alumnos de primero a unos 7.000, ¿no? Que luego han sido prácticamente 8.000, porque las privadas han aumentado más que las públicas, ¿no? Y bueno, ¿esto qué produjo? Pasar de 4.000 a 7.000 produjo esto. Esto es el total de estudiantes de medicina. Esto es brutal, ¿no? Porque fijaos de dónde viene la curva. Viene de Neptuno, por lo menos. O sea, no hay datos más para atrás. El ministerio no da datos de cuántos alumnos en total habían estudiando medicina pues en el 79-80, pero deberían ser, pues fijaos en la pendiente que lleva, ¿no? Pues pasar de 4.000 a 7.000 hizo que de unos 29.000 estudiantes de medicina en total pasáramos a unos 43.000. Es decir, un aumento de casi un 50%. Ahora se habla de que quieren aumentar un 15% las plazas de las facultades públicas y, aunque las privadas no aumentaran un alumno más, aumentar 1.000 estudiantes más por año en las públicas, en 6 años ya tenemos ese 15% más. Y en 6 años, con ese 15%, se llega ya a los 50.000. Es decir, nos colocaríamos en el propio centro de la creación de esa bolsa de petróleo barato. Y yo creo que con 50.000 el MIR no puede absorber todos esos egresados. Tendrían que sacar, yo creo que más plazas que las que hay acreditadas, ¿eh? Luego, el riesgo de la creación de una nueva bolsa de médicos sin especialidad, yo creo que es pues, bastante real, ¿eh? En los próximos años. Bueno, ¿qué pasó con esta bolsa? Los licenciados antes del 82-83, 40 años después, ya están jubilados, ya tienen todos más de 65 años, y los licenciados a partir del 83, pues están entre los 58 y los 64. Esos también o están colocados o se han dejado la medicina, esos no están esperando que les llamen para una sustitución, ¿no? No existe ya esa bolsa de petróleo barato. Hace tiempo que no existe, ¿no? Pero es un monazo lo que tienen los políticos en que exista, ¿no? Sin esa bolsa no saben gobernar el asunto, ¿no? La bolsa ya no existe, se tienen que hacer la idea de que la droga esta se acabó. ¿Y qué hicieron los políticos durante la crisis del 2008 para paliar la falta de médicos? Porque si ahora que estamos en máximos históricos faltan médicos, pues en el 2008 que teníamos menos y la población era prácticamente la misma, pues también faltaría. Pues ¿qué hicieron? Pues eso, para empezar la tasa de reposición. Reducirla al 30 en el 2009, al 10 en estos años de aquí, luego al 50 en el 15, al 100% en el 16 y parece que estamos ahora también otra vez ya en el 100. Pero claro, se reponía
solo el 10% de los que se jubilaban o se morían, ¿no? Y entonces eso afectó especialmente a los médicos de atención primaria de los centros de salud, que eran entonces de las especialidades más envejecidas. Ahora es la más envejecida de todas, ¿no? Entonces allá donde hay más envejecimiento, pues más se jubilan y más la palman, ¿no? Otra brillante idea fue reducir en miles las plazas MIR, más de 5.000 en esos años. Es que uno puede recortar, pero cuando recorta hueso y recorta músculo, pues entonces se lleva por delante articulaciones. Puedes recortar grasa, pero esto es estratégico. Tú no puedes reducir 5.000 o 6.000 plazas de MIR y luego quejarte de que me faltan médicos. O sea, esto es una barbaridad, ¿no? La han hecho los dos, el PSOE en el 82 o en el 83 y el PP en el 10. Y esta es la otra brutal, ¿no? Pues jubilar a la fuerza entre 5 o 10.000 médicos durante la crisis pasada, ¿no? Es que durante la crisis pasada las consejerías de sanidad no existían, ¿eh? Estaban gobernadas por las consejerías de Hacienda, ¿no? Entonces, se jubilaron a la fuerza miles de médicos. Pongo y destaco lo de Aragón, no por la cantidad, ¿no? Sino por lo curioso. En el verano del 13, titular a 140 médicos no han podido incorporarse a su curro después de las vacaciones de verano porque les han dicho que jubilaos, ¿no? Pero los mismos que les jubilaron en el 13, en el 17 dicen, coño, nos hemos dado cuenta que retrasar la jubilación de los médicos es la única solución inmediata a la falta de especialistas. Joder, pues es que es brutal, ¿no? Que los vas a echar cuando no te interesa y ahora ¿qué vas a hacer para retrasar la jubilación? Prohibirles que se jubilen, ¿no? Exportación o importación de médicos. España exportadora, España importadora. Para empezar, destacar la cuestión de la convalidación. Con Europa comunitaria hay reconocimiento del título. Aquí no te miran asignaturas, el título de médico es reconocido por cualquier otro país, eso no significa que no tenga su burocracia y su pasta, ¿eh? Y con el mundo extracomunitario, pues hay que hacer homologación, tanto para venir aquí como para irte de aquí para allá, ¿no? La España importadora de médicos. Estos son, predominan las homologaciones, pero estos son todos los homologados o reconocidos, títulos que se convalidaron en España de médicos formados en el extranjero, ¿no? Hay un incremento brutal que llega hasta 8.000 en el año 2007, estos van por cursos, porque los datos son del Ministerio y el Ministerio habla de cursos, pues casi 9.000 aquí, luego bajó, luego volvió a subir, y esta brutalidad, esta subida de homologaciones se produjo aquí. El grueso de homologaciones se produjo aquí. Si lo ampliamos, vemos que durante estos años de aquí aumentaron mucho las plazas MIR, pero los licenciados estaban en los 4.000. Luego ya subieron, ¿no? Pero ahí, ¿qué pasó? Educación no le daba a sanidad suficientes licenciados cuando los necesitaba para el MIR. Entonces, ¿qué se hizo? Se decidió facilitar la participación de extranjeros en el MIR. Se excluyó del cupo de extranjeros la situación de permiso por residencia por estudios, con lo cual estos iban al MIR en las mismas condiciones que los nacionales y se aumentó para ello, para que se pudiera hacer el número de homologaciones y reconocimientos, ¿no? Y esta fue, si lo pones es clavado. Ahí cuando se necesitaba se abrió la trampilla y cuando ya no se necesitan se baja la trampilla. Ahora parece que se necesitan, se empieza a abrir otra vez, ¿no? ¿Qué pasó cuando se reducen las plazas MIR? Pues que ya hay 7.000 tíos que han acabado, que hay 7.000 alumnos de medicina por encima de las plazas MIR. Y lo que no había pasado desde hacía 20 años, más licenciados por año durante 3 años que plazas MIR salían, ¿no? Sanidad trabaja en un Real Decreto para regularizar a médicos extranjeros así a gran escala, ¿no? Una especie de solución final. Pues bueno, pues para quien piense que esto es la solución definitiva, pues que tenga en cuenta que estamos hablando fundamentalmente de importar médicos de países que tienen muchos médicos que nosotros. Estos son datos de la OPS, que es la sucursal de la OMS, ¿no? en América Latina, América.
Y solamente Uruguay está más o menos como nosotros, y Cuba, que por lo visto fabrica médicos así a patadas, ¿no? Todos los demás tienen muchos médicos que nosotros. Entonces, ojo, porque claro, si lo que queremos es dejar a estos sin médicos para que vengan aquí, por mucha homologación que haya, nada evita que vengan aquí, hagan el MIR y luego se vayan a Europa, porque tienen un título europeo de cardiólogo, de neumólogo, de médico de familia o de lo que sea, ¿no? O que se vuelvan a su país con su título de neumólogo, intensivista o anestesista, ¿no? Exportadora de médicos. Bien, aquí la cosa no está muy claro de los datos, ¿no? Hay poco dato de esto y los que hay os lo voy a mostrar. Ya sabemos que entre Unión Europea, reconocimiento, pongamos por caso un médico que se quiere ir de España a Francia, necesita dos papeles fundamentales. Este, que es la acreditación del título que le da el Ministerio de Educación, y lo llama así el propio Ministerio, acreditación del título para establecerse en otros estados de la Unión Europea. Y el primero que te pide el papelito del certificado de idoneidad es el propio Ministerio para acreditarte el título, ¿eh? O sea, Francia lo que quiere es un papelito que diga que el título que yo le llevo es cierto, que no me lo he inventado yo, ¿eh? Y la autoridad educativa es la que dice que este título que yo tengo es verdadero, ¿no? Y la autoridad educativa, el Ministerio de Educación, te pide para eso el certificado de idoneidad, que tiene una validez inferior a 3 meses, que si tú tienes que hacer más papeles y no te llega, tienes que pedir otro, ¿no? Mi residente actual se tiene que ir a hacer un rotatorio externo al Hospital Italiano de Buenos Aires y ya ha pedido 2 certificados de idoneidad y pedirá un tercero un mes antes de irse, o sea, 3, ¿eh? En fin, este es el importante, acreditación del título para establecerse en otros estados de la Unión Europea. Unión Europea, nada más, no hablo de otros países, ¿eh? Un Este momento es que un estoy viendo titular una del cosa. país de hace poco, ¿no? 18.000 doctores se han ido porque han pedido 18.000 papelitos. Esto no puede ser, si fuera cierto sería para morirse, ¿no? Sería lo mismo que decir que los 38.000 que se han ido en los últimos 12 años, pues son todos médicos que se han ido. Esto es imposible. Es posible que sean una cuarta parte. Estos son los acreditados médicos y enfermeras, títulos de acreditación de títulos, desde el 98 hasta lo más reciente que he encontrado. Fijaos, las enfermeras lo que acreditaban títulos a primeros de los 2000, viene la crisis y aquí ya aumenta la acreditación otra vez, y en el 2012-2013 es el máximo de acreditación de médicos. En estos 12 años de aquí se han acreditado, han pedido la acreditación 9.700 médicos, que más o menos es la cuarta parte de aquí, y estoy hablando solo para ir a la Unión Europea, ¿no? Y si desglosamos lo que hay ahí, hay de todo. Hay 900 que son médicos a secas, 200 médicos de familia, pero se van, he puesto en destacado en rojo, los que pasan de 10, 58 anestesistas, 20 cardiólogos, 35 oftalmólogos, o sea, se van de 41 de las 49 especialidades. Estos son datos de la OCDE. Cuando el cuadrito está en blanco es que no hay datos. Cuando está en amarillo es que es un 0. El 0 no lo he puesto para que no maree, ¿no? Hay datos de 26 de 38 países de médicos formados en España que han ido a estos países, ¿no? Por ejemplo, Alemania han ido 10 médicos aquí formados en España. Es uno de los países que más completo está. Faltan países importantes como Portugal, que ha sido un país a que se ha emigrado mucho desde España, y luego faltan muchos datos de países como Italia, que solo tenemos 3, o de Francia, que solo tenemos 10 años. Y, o sea, aquí donde más ha emigrado médicos es al Reino Unido, 2.881 en 20 años. En total, según la OCDE, 6.389 en 20 años. Y este gráfico se parece mucho al de las acreditaciones porque esto es la suma de los años. Donde más se van, cuando más se van es en los peores años de la crisis pasada. ¿Cuántos médicos españoles han emigrado en lo que va de siglo? Pues teniendo en cuenta los 38.000 certificados, los 12.700 acreditados, los 6.400 que dice la OCDE,
yo creo que va a ser muy difícil que esté por debajo de 10.000, como mínimo 10.000. Yo creo que ese es un suelo razonable. Españoles, no digo ya extracomunitarios que vienen, hacen el MIR y se van. Pero bueno, en la OMS, la OMC, en el 2010, marzo del 2010, decía que había más de 8.000 médicos españoles ejerciendo en otros países. En el 2010 estábamos aquí y faltaba por ocurrir todo esto. Pero bueno, 10.000 médicos son prácticamente 3.000 millones de euros en formación. Algunos dicen que esto se arregla poniéndoles una bola en el pie y obligarles a trabajar unos años en cuanto acaben la especialidad. No sabemos cuántos, ni a quiénes, ni si a los arquitectos o a los abogados también lo piensan hacer, ¿no? Forma bien a la gente para que pueda marcharse, trátales mejor para que no quieran hacerlo, decía este. ¿Para qué sirve hacer circular el bulo de la falta de médicos? Pues para que los políticos se den vara unos a otros en chorradas, ¿no? O sea, discuten de la falta de médicos, del MIR. Incluso el Feijóo y el Sánchez hace 4 días, el titular era ese, cruce de golpes sanitarios, la cuestión a propósito del MIR y la falta de médicos, ¿no? Para dar titulares apoteósicos, el PP reconoce la falta de médicos, pero no por los recortes, sino porque no hay, cuando estamos en máximos. Otro apoteósico, la Junta de Castilla y León pide una solución nacional, o sea, que me lo arreglen desde arriba ante la falta de médicos de atención primaria. La administración autonómica insiste en que el problema de fondo no es el dinero, sino la ausencia de facultativos. O sea, otro que dice que ni con todo el oro del mundo, ¿no? Por lo visto no hay problema de dinero, sino de que no hay médicos. O para justificar cualquier cosa, que esto ya es lo más brutal, ¿no? Lamentamos que no haya podido obtener cita en su momento, en el momento deseado, por la escasez de profesionales sanitarios en el mercado laboral que dificulta su contratación para que puedan asumir las ausencias. Es decir, no tenemos sustitutos, viene a decir. Cuando alguien protesta porque me dan fecha para el médico de familia muy tarde, ¿no? Pero claro, han tenido miles de médicos que no los han querido contratar en los centros de salud, los han contratado en urgencias. Pues bueno, pues que conviertan en urgencias la nueva atención primaria. No faltan médicos, todo lo contrario. Nunca hemos tenido tantos médicos como ahora. Lo que sobra es el intento de los políticos de confundir a la opinión pública. Conviene que la gente piense que faltan médicos y que no falta dinero para contratarlos dignamente. Pues esto de la falta de médicos explica cualquier cosa. Listas de espera quirúrgica, consulta especializada, masificación de centros de salud, de urgencias, etc. O sea, la falta de médicos es lo que explica que el sistema esté como está. En fin, ya he terminado y creo que me he pasado un poco, pero bueno, gracias. Gracias a ti, Juan, por una exposición tan detallada y con tantos datos. Pues pasamos, si os parece, con la exposición de Beatriz. Beatriz, tu turno. Te escuchamos. Ya. Bueno, voy a compartir pantalla. Muchas gracias. La verdad que no me deja compartir, Pablo. Mira a ver si me den Vamos a las cosas. Bueno, entonces vamos a ver si puedo quitar esto de aquí que me está molestando. Ahí, ya está. Vale, entonces yo voy a empezar pues planteándome, a ver, medicina es especial, es diferente del resto de titulaciones de grado de este país. Los médicos, ¿qué tienen de diferente respecto a los ingenieros o a los abogados o a los economistas? Especial, comparado con otros grados capacitantes. Vamos a ver, medicina requiere una inversión mucho más larga en capital humano y más intensa. Es una carrera dura y larga, 10 años, hasta ser un especialista, ¿no? Y tiene de curioso el que realmente los médicos transitan por un pasillo muy estrecho, que es el 6 años de grado más luego el MIR. Un examen de MIR muy duro en el que los médicos acaban clasificados en clases y una formación MIR, un pasillo estrecho. Pero al final de ese pasillo estrecho, lo que acaba habiendo es 43 especialidades completamente disjuntas y heterogéneas, ¿vale? Con poca sustituibilidad entre ellas, aunque cierta capacidad de sustitución sí. Y además teniendo en cuenta que los médicos sin especialidad pueden trabajar en la privada.
aunque no en la pública. ¿En qué se diferencian los médicos de los ingenieros? Pues mira, los médicos trabajan en clínica, trabajan en la profesión médica. Hay una encuesta que hace el INE que es muy buena, que hace con los titulados universitarios de todos los grados, la última es en 2019, y investiga con una muestra grande de 30.000, investiga en los que terminaron 5 años atrás qué están haciendo en ese momento, a los 5 años del grado. Bueno, lo que pasa es que los médicos, el 97% a los 5 años de haberse graduado están trabajando como médicos, es decir, en asistencia sanitaria, en clínica. Los ingenieros, para llegar al 97%, tienes 30 ocupaciones diferentes. 30 ocupaciones diferentes, ¿vale? Y siguiente cosa en que se diferencia medicina del resto es en la enorme demanda social. Fijaros que el año pasado ha habido 60.000 solicitudes para hacer medicina como primera opción en la EBAU, 60.000, para 7.000 plazas en la pública. Luego volvemos sobre el sistema de acceso a medicina, que es profundamente ineficiente e injusto. Más tarde vuelvo a eso, ¿vale? De momento, vamos a ver qué pasó con los graduados en medicina y en otras titulaciones en España desde el año 2015 hasta el 2020, en los últimos 5 años. En medicina, el número de graduados aumentó un 15%, ¿vale? Pero es que 15% es lo que aumentó el conjunto de todos los grados. 200 y pico mil españoles se graduaron de algo en España en estos 5 años. Nunca hubo tantos graduados, nunca hubo tantos médicos, nunca hubo tantos ingenieros, abogados, informáticos, nunca hubo 200 y pico mil graduados en las universidades españolas en 5 años. Pero fijaros lo curioso, otras profesiones sanitarias aumentaron muchísimo más. Y sin embargo, por ejemplo, veterinario, farmacia, y sin embargo, enfermería solo aumentó un 3%, con la deficiencia de enfermeros que antes mencionó Juan y que coincide con una diapositiva mía también. Entonces, lo primero es eso, medicina es diferente. ¿Es diferente? Sí, es diferente. Es diferente porque la lucha por conseguir una plaza en una facultad de medicina es muchísimo mayor que en una escuela de ingeniería o que en una escuela de derecho, ¿vale? ¿Cómo sabemos si faltan médicos en España? Pues mira, viendo esto te das cuenta. A la izquierda, pocos, claro que sí. Rogozov operándose a sí mismo de apendictomía porque era el único médico que había en la Antártida, y o se operaba o se moría. A la derecha, muchos, pues claro, todos estos viendo a un mismo paciente. Pero entre pocos y muchos, ¿dónde está el punto? O sea, ¿cuál es el criterio para decidir si faltan médicos o sobran o no faltan? Es un problema muy difícil, una pregunta muy difícil de contestar. Primero, porque hay dificultades técnicas. Por ejemplo, incertidumbre sobre cómo va a evolucionar la tecnología y, por tanto, la capacidad que tienen los médicos en distintas especialidades de hacer el bien, de dar salud, de curar a las personas, ¿vale? Porque también hay incertidumbre sobre la morbimortalidad y cómo va a evolucionar, y cambios demográficos, etcétera. Por tanto, incertidumbre sobre la necesidad, entendida como capacidad de los médicos de hacer el bien por la salud de los pacientes. Pero además, es que es difícil decir cuántos médicos debe haber, porque para eso hay que redefinir los roles profesionales, por ejemplo, de medicina y enfermería, y también de las nuevas profesiones que tienen que entrar en el sector sanitario sí o sí, y que les cuesta entrar porque el sector sanitario en España está muy anquilosado y no fácilmente incorpora cambios como, por ejemplo, el de nuevas profesiones. Además, la necesidad o la demanda de médicos depende enormemente de la organización de la asistencia sanitaria. Va a depender de si trabaja en un solo trabajo o compatibilizando pública con privada, de cuántas horas a la semana hacen, 35 o 60, como los médicos australianos y los americanos. El número de médicos necesarios para un país va a depender enormemente de la organización sanitaria. Además, hay dificultades que no son técnicas, sino de demasiado ruido en este debate. Por eso me gusta escuchar a Juan, porque Juan presenta datos y presenta datos objetivos y los razona. Pero no todo el mundo es como Juan. Muchos de los titulares que aparecían citados por él eran absolutamente demagógicos y populistas.
¿Por qué? Porque hay grupos de interés que sesgan el debate. Vamos a ver, los empleadores de las comunidades autónomas lo que quieren es que haya muchos médicos disponibles para tener a golpe de teléfono una lista, una bolsa de médicos en paro y cuando le falta para un contrato de fin de semana tirar de teléfono, oye, venga, te llamo. Ese es el interés, que haya muchos médicos disponibles para contratar con aquellos contratos de un fin de semana, de un día que mencionaba antes Juan. Por otro lado, los intereses corporativos de la profesión y en parte también de los estudiantes que quieren ser profesionales es el contrario. Pues no queremos más competencia, queremos poder seguir trabajando, quizá compatibilizando la práctica pública y privada. Pero además en España tenemos el trauma de la memoria colectiva, el paro médico. Aquella bolsa de petróleo barato de los 80 que afortunadamente se están jubilando o ya están jubilados ahora, pero tenemos un trauma colectivo que es aquel problema enorme de paro médico que hubo. En España llegó a haber 100.000 personas estudiando medicina en los años, hasta que en el 78 se impuso números clausus, ¿no? Y luego, sobre todo, problema fundamental, oye, que en 2021 todavía no hay un registro de profesionales sanitarios. El registro estatal parece que está en marcha, pero no lo tenemos. Por tanto, lo que hay es fuentes dispersas que son piezas de un puzzle que hay que componer, pero que son piezas parciales, es información insuficiente y hay que rastrear los datos detrás. Vamos a lo de la movilidad de los médicos españoles que se van fuera. Vamos a ver. Aquí he hecho una diapositiva que digo, este año 2021 sale en la prensa, ¡guau! 4.100 certificados de idoneidad se han pedido este año 2021, ¡guau! ¡Qué pasada! Bueno, los han pedido 2.500 médicos, porque algunos pidieron varios porque querían ir a varios países o porque les caducaron en los 3 meses, ¿vale? Mayoritariamente sobre representado Cataluña, ¿vale? Cataluña tiene el 16% de los médicos colegiados en España y son el 28% de los que han pedido el certificado de idoneidad. Madrid está a la par. Vale, de estos colegiados eran 2.423 y 1.700 decían que querían el certificado para trabajar. Los demás lo querían para hacer cooperación, para hacer cursos o trámites, lo que fuera, ¿no? Pero fijaros luego que en cambio por especialidades, estos datos los da la OMC, la Organización Médica Colegial, pues solo han pedido 265 médicos de familia y son las especialidades con más efectivos que han pedido esto. En resumen de esta diapositiva, que al final de esta historia, 4.100 certificados que pone el titular de la prensa, solo 395 de estos se dieron de baja en el colegio en España. Entonces, si miramos los datos de la OCDE, que presenta datos muy ricos, Juan los mencionó también, ¿vale? La OCDE tiene datos país por país de formación de médicos que están trabajando en cada uno de los países de la OCDE, stock y también de los flujos cada año. Bueno, pues el flujo de 2021 fue más o menos coincidente con estos 395 que se dieron de baja en los colegios en España. Por tanto, lo que dice la OCDE es que médicos que se formaron en España, que en 2021 se fueron a trabajar a otro país, este año hubo 380 médicos y los tenemos por países, si queréis detalles. 380 médicos. Y en cuanto a stock, ¿qué? Mira, en cuanto a stock, la OCDE para 2021 lo que te dice es que en los países en los que hay datos, tenemos en total 5.263 médicos formados en España, trabajando fuera. Donde más, paradójicamente, de los 5.000, 1.500 están en Estados Unidos, pero en los últimos años han ido muy pocos a Estados Unidos. Son médicos mayores que se establecieron allí en estos años 80 como solución a la bolsa aquella de petróleo barato y se buscaron allí la vida y les está yendo muy bien. Pero luego en los demás, en Francia tenemos 770, en el Reino Unido 760, ¿ves? Que el dato viene de, bueno, no puedo marcar, pero viene... os he puesto la fuente, ¿no? De la OCDE ahí. Entonces, este mito, esta epopeya de 18.000 médicos españoles que hemos perdido o están trabajando fuera, no parece que sea el dato real, ¿no? Algunos datos para una primera aproximación, esta la puso Juan, ¿no? En España hay muchos médicos, bueno, mayor tasa de médicos que en otros países de nuestro entorno, pero bastantes menos enfermeras. España
está en el cuadrante, no sé por qué no puedo señalar, está abajo a la derecha, como esta diapositiva la puso también Juan, ¿no? Y esto es un problema para el Sistema Nacional de Salud. Y es un problema, ¿por qué? Porque la escasez siempre aumenta el precio de las cosas. Y si hay pocas enfermeras en España, eso quiere decir que su cotización es mayor de la que les corresponde por su formación, digamos, en años de formación de capital humano. En esta diapositiva lo que pongo es número de, aquí no se ve, qué pena, número de tasas de graduados en medicina en España y en el resto de países de la OCDE por población, ¿vale? España está aquí, digamos, a mitad de tabla, más bien hacia arriba. Si subiera el número clausus un 15%, España pasaría a estar al lado de Portugal ahí, subiría unos cuantos puestos, pero no estaríamos de primeros del mundo, ni mucho menos, ¿vale? Os voy a contar lo que hicimos con un informe con Patricia Barber, que si queréis preguntarle algo está en la sala, hoy en el Zoom. Pues un informe que hicimos sobre necesidad y oferta de especialistas médicos con horizonte temporal en 2035. Lo presentamos en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en este año 2022. Es el quinto informe que hacemos, ¿no? La idea es no, digamos, predecir un futuro que se tenga que cumplir, como si fuera una maldición, sino buscar formas de simular futuros alternativos si ese futuro inercial no nos interesa o no le viene bien al país, porque nos dice que van a faltar o que van a sobrar médicos. El horizonte es 2035, ¿vale? Entonces, el objetivo es que sea una herramienta que ayude a tomar decisiones para evitar a ese futuro previsto no deseado de exceso o de falta de médicos. Tiene como fecha de referencia 30 de junio de 2021. Para esa fecha, todas las comunidades autónomas, a través de las comisiones de recursos, la Comisión de Recursos Humanos del Consejo Interterritorial, mandaron información estandarizada en un formato estándar con definiciones estándar de a quién habían pagado la nómina, médicos a los que habían pagado la nómina ese mes de junio de 2021. Y esa información es muy rica y no teniendo un registro estatal de profesionales sanitarios es una buena foto de ese momento, porque lo que nos dan las comunidades autónomas es la distribución por sexo, por tramos de edad, por especialidad médica, si son españoles o extranjeros y alguna otra información. Entonces, eso ya es un valor añadido del trabajo que os estoy comentando, ¿vale? Hay dos horizontes de predicción, uno intermedio en 2028 y otro final en 2035. ¿Por qué el intermedio? Porque en 2028 saldrían los nuevos médicos que empiecen el MIR en las convocatorias de 2022, 2023, que son las que todavía están por decidir, ¿no? Y porque para 2028 harían efecto cambios en políticas de jubilaciones, cambios en homologaciones de títulos extranjeros, etcétera. El horizonte final, 2035, porque ahí es donde podrían empezar a notarse los efectos de cambios de más largo plazo, como números clausus o sobre todo las políticas laborales y de gestión de recursos humanos. ¿Vale? El ámbito es España en su conjunto por comunidades autónomas. Entonces, es el quinto informe que hacemos, empezamos en 2007 para distintos gobiernos de todos los colores. Este año el contexto de la pandemia era un poco raro, pero bueno, lo que hacemos es un modelo de simulación con dos partes, una de oferta y otra de demanda o necesidad, ¿vale? Y el método es un modelo de simulación de eventos discretos. Los datos que utilizamos, como os decía antes, para la red pública son datos buenos datos, excelentes datos, porque se han definido de forma estándar para esa fecha, junio de 2021. ¿A quién le has pagado la nómina? Me da igual que sea temporal, interino, contrato de 2 días, estatutario. ¿A qué médicos has pagado la nómina ese mes? Entonces, la prospección de la oferta no es difícil. Es difícil en el sentido de que los datos
fidelignos que tenemos solo son del Sistema Nacional de Salud de la red pública. Nos faltaría estimar, entonces, la otra parte, que es los médicos que solo trabajan en la red privada. Y para esto no está el registro. Entonces, para esto hemos compuesto el puzzle a partir de muchas fuentes diferentes, desde la colegiación hasta los títulos de especialistas emitidos para personas que ahora tienen menos de 65 años, hasta los datos de FACME, de médicos miembros de sociedades médicas de todas las especialidades, etcétera. Bueno, si la oferta es fácil de estimar y de proyectar a futuro, en cambio la demanda o la necesidad sí que es difícil. Sí que es difícil por lo que os decía de que hace falta hacer una prospección de los cambios tecnológicos en las especialidades médicas, de la morbilidad de la población, etcétera. Para eso hemos recurrido a un panel de expertos, 142 expertos del Ministerio, de las comunidades autónomas y de los Consejos Nacional de Especialidades Médicas, presidente y vicepresidente. Bueno, la foto de junio de 2021, red pública, era esta más o menos. El 59,5% estaban trabajando en hospitales, el más o menos 31% en primaria, incluyendo pediatras también, y 9,6% en urgencias. Antes Juan ya habló mucho de este hospitalcentrismo que tenemos y que además va a peor, y que es una de las grandes trabas del sistema. Se ve claramente en esta diapositiva. Bueno, estos son detalles de su modelo de oferta y de las hipótesis que lleva implícitas, que son hipótesis, claro, sobre, por ejemplo, el número clausus que se mantenga, que la oferta de plazas MIR sea la misma que la media de los últimos 3 años, etcétera. Estas son hipótesis necesarias para tener resultados, pero se puede simular con otras hipótesis. Por ejemplo, ¿qué pasa si subimos el número clausus? ¿O qué pasa si cambiamos la convocatoria de las plazas MIR de unas determinadas especialidades? ¿O si cambiamos la edad de jubilación? ¿O si permitimos que vengan más médicos extranjeros? Fijaros, España es un país atractor de médicos. Las migraciones de profesionales, y esto está muy estudiado, siempre responden a 2 fuerzas, una de push y otra de pull. Una fuerza que te expulsa de tu país y otra fuerza que te atrae a otro país. Y no hay movimiento si no se dan esas 2 fuerzas, el pull y el push. Bueno, pues España es un atractivo enorme para médicos de Latinoamérica, porque hay una diferencia grande en, digamos, posibilidades de ejercicio profesional, de proyección profesional, de salarios incluso. Antes mencionó Juan el problema que reconoce la OMS de la fuga de cerebros, o sea que países que tienen muy pocos médicos formados acaben emigrando a países más ricos. Y España es un gran atractor de médicos latinoamericanos. La pregunta es si es ético, y para eso hay un código ético de la OMS, pues el ejercer esta atracción cuando nos faltan médicos a nosotros. ¿Vale? Estos son detalles de la parte de su modelo de demanda o necesidad, donde las distintas especialidades se catalogaban como actualmente en equilibrio, en déficit o en superávit, y cuál es la proyección a medio plazo de necesidad. Y esto es muy importante porque esto es INE. O sea, estos son datos simplemente de población, que son espeluznantes. Fijaros, hasta la línea roja, que es 2021, son datos ciertos de lo que ocurrió. Aquí hemos representado 3 líneas. La gris de abajo es mayores de 75 años. La azul es niños en edad pediátrica, hasta 14 años. Y la de arriba es mayores de 65. Fijaros, en este momento todavía hay una diferencia importante entre niños en edad pediátrica y mayores de 75. Pero la proyección que hace el INE de la población española, que es lo que está hacia la derecha de la línea vertical roja en intermitente, nos dice que para nuestro horizonte de predicción va a haber el mismo número de niños en edad pediátrica que mayores de 75 años. Fijaros simplemente esto, lo que implica en cuanto a necesidades de médicos de familia y geriatras o de pediatras. Bueno, según nuestro modelo, vamos a tener un cambio importante en la oferta en el año 2028. Si os fijáis en la línea verde, hay un escalón, una subida importante que nos dice el aumento anual de
de médicos en tasa anual de crecimiento. ¿Por qué? Pues porque las plazas MIR aumentaron muchísimo en los últimos 3 años y estos van a empezar a salir al mercado, ¿vale? Y luego se va a estabilizar. Por especialidades, algunas en ese futuro inercial, algunas van a estar en equilibrio, otras van a estar con ligero déficit o con ligero superávit, según la proyección de oferta que hicimos nosotros y lo que dicen los expertos en cuanto a proyección de demanda-necesidad. Esto no es un futuro fatídico que tenga que cumplirse como en Edipo, en las tragedias griegas. Esto es el futuro inercial que, si queremos que no llegue a ocurrir, tendremos que abrir o cerrar el grifo de las plazas MIR convocadas cada año, ¿vale? Más allá de los números que os he intentado mostrar más o menos rápidamente, nos interesa incidir en 3 claves, ¿vale? La primera es lo enormemente ineficiente y inequitativo que es el sistema de acceso a medicina en España. Antes salió un poco el tema en la charla de Juan, ¿vale? Aquí hemos representado para los distintos años, desde, que no consigo leer el primero, pero lo leo con las gafas, desde el 2001-2002 hasta ahora, hemos representado la línea amarilla de arriba, que corresponde al total de plazas de grado en medicina en España, ¿vale? O sea, plazas de entrada a estudiar medicina en España en cada uno de esos cursos. Y la línea de abajo es plazas en universidades públicas. De modo que la distancia vertical entre ambas líneas es el número de estudiantes que entran en las universidades privadas a medicina. Fijaros que hasta prácticamente, digamos, el año 2008, apenas había facultades de medicina privadas. Estaba la pública de Navarra de siempre y alguna otra, ¿vale? A partir de ahí empezaron a abrirse facultades de medicina y ahora mismo tenemos esta situación. Claro, ¿cómo es el acceso? Hay 60.000 jóvenes españoles que quieren ser médicos y entonces es o cabeza o cartera. O tienes un 14 prácticamente en la EBAU, tienes matrícula en la EBAU y entonces entras en una universidad pública, o si no, tus padres pagan 15.000 euros al año durante 6 años y te matriculas en una universidad privada. Fíjense, en economía decimos que la asignación colectiva de recursos escasos tiene que tener criterios de eficiencia y de equidad. La falta de equidad aquí es evidente. El que haya estudiantes que quieren hacer medicina y solo pueden hacerlo si sus padres pagan los 15.000 euros anuales en una universidad privada es un sistema profundamente inequitativo para este país, ¿vale? Esta gráfica ya la sacó antes Juan y entonces no la voy a comentar más, que tiene que ver con la inmigración anual a España de médicos formados en otros países desde el 2020 desde el 2000 hasta ahora, ¿vale? En pequeño, en gris, hemos puesto el número de extranjeros que entraban a hacer el MIR a España, para que veáis la distancia entre la línea naranja y la línea gris, que es los médicos latinoamericanos sobre todo, que vienen a España con el título homologado de médico general y que no hacen el MIR y que por tanto o se integran aquí en la red privada, que no hay plaza, no hay sitio para tanta gente, o buscan la forma de salir a otros países o en fin, habría que verlo, ¿no? Y esto también antes Juan lo puso, no exactamente la misma, pero más o menos, que es comparando las gráficas del número de plazas MIR y del número de graduados en medicina, ¿vale? Durante algún año hubo más graduados en medicina que plazas MIR, pero ahora mismo hay bastantes más plazas MIR y también este año 2022 que graduados en medicina. Pero vamos a profundizar en esto. Estos son datos de la convocatoria del año pasado, 2021-22. Mirad, se presentaron a aspirantes a hacer el examen MIR 11.827 personas. Claro, hay quien dice, se presentaron 11.827 y resulta que había 8.188 plazas de médicos, 3.000 que se quedan sin plaza. Bueno, sí, 3.000 que se quedan sin plaza, pero vamos a matizarlo. De estos 11.000 que se presentaron, 8.000 y pico habían estudiado en universidades españolas
y los demás en universidades extranjeras. 3.000 habían estudiado en universidades de terceros países, sobre todo de Latinoamérica. Lo que ocurre es que de esos 11.000 hubo casi 2.000, 1.895, que fueron eliminados porque no pasaron el examen. En el examen se pide que un candidato haga un examen que tenga, digamos, un 3, o sea, que sea el 30% de la nota que obtienen los que mejor nota sacan. Es decir, en la práctica menos de 3, ¿no? Si no sacas un 3, estás eliminado, pero estás eliminado no porque falten plazas, estás eliminado porque no tienes el nivel suficiente para ese listón que pone. Y fijaros que de los que vienen de terceros países no comunitarios, se eliminaron el 39% por no haber pasado el examen, ¿no? Entonces, claro, si nos vamos a los que proceden de facultades españolas, 8.553, lo que ocurre es que en realidad había 7.900 aprobaron el examen, ¿vale? Y había 8.100 plazas MIR convocadas. Por tanto, en principio, no habría problema para ocupar una plaza MIR. De hecho, los que se presentan al MIR de estos 8.500, 3/4 partes, el 72%, terminaron el grado el curso anterior y el 84% terminaron en los 2 últimos cursos. O sea, la gente ya no se presenta al MIR si terminó el grado hace 10 años o hace 5 años, ¿no? Decíamos que los hospitales han ido ganando peso frente a la atención primaria y esto es un enorme problema para el país. Y este problema se agrava porque medicina de familia pierde sus efectivos, como decía antes Juan, y los pierde porque no quieren ir a trabajar a medicina de familia, porque se van a urgencias hospitalarias, porque se van a trabajar a la privada, etcétera. Incluso en el mejor panorama posible, según nuestro modelo, faltarían 11.000 médicos de familia de aquí al año 2027. Y luego, poco a poco, se iría, mitigando este déficit. ¿Qué se podría hacer? Pues incentivar el retraso de la jubilación, el aumentar el número de plazas MIR acreditadas en medicina de familia, que no se puede aumentar por restricciones del sistema y porque los tutores MIR no tienen incentivos para ser tutores MIR y porque están desmotivados, ¿vale? Además, medicina de familia es la especialidad más envejecida, lo dijo antes Juan, pero este envejecimiento va a terminar pronto. Nuestra proyección es que en 2035 solo el 9,2% de los médicos de familia van a ser mayores de 60 años. Y esto es muy buena noticia. Ahora mismo 1 de cada 4 es mayor de 60 años, ¿vale? Pero sobre todo, ¿el gran problema cuál es? El gran problema es la falta de atractivo de algunas plazas, por ejemplo las rurales, que no se resuelve con números. Se resuelve con cambio en las relaciones laborales, en los incentivos monetarios y no monetarios, en el prestigio de la profesión, etcétera. Y ese es el gran problema que tiene ahora el sistema, en mi opinión. Porque claro, las especialidades, las 43 especialidades son muy heterogéneas. El atractivo de las plazas MIR es muy heterogéneo. Año tras año, tras año, tras año, las especialidades que quedan arriba siguen quedando arriba. Medicina de cirugía plástica, dermatología, cardiología, casi todas las cirugías están arriba año tras año, tras año, tras año. Y medicina de familia está muy atrás. Incluso con incentivos como el de Cataluña de este año, que si tú cogías familia y la cogías en una zona rural de Lleida, te daban 9.000 euros más, pues no fue suficiente como para que acabaran quedando algunas plazas vacantes. Y en cambio hay otras que son muy atractivas para los profesionales, en parte porque pueden ejercer en la red privada. De esto no se suele hablar mucho, pero es un problema en este país y en este momento. Entonces, la idea es, si la pública tiene que competir con la red privada por atraer y retener talento, lo que tiene que tener es herramientas para poder competir. O sea, tiene que poder gestionar recursos humanos y no solo administrar. No es aplicar reglamentos, no es un hospital o un centro de salud, un área sanitaria, no es un negociado de la administración, es diferente. Y por tanto, el tratamiento administrativo no debe ser el de un negociado de la Administración General del Estado. El sector público, en cambio, es uniformizador. Tiene un marco regulatorio
y de funcionamiento muy anquilosado, muy anquilosante. Y entonces nos encontramos con el problema de la privada, de la compatibilización de los médicos que trabajan en la sanidad pública, pero también en la privada o incluso solo en la privada. Para atraer a estos médicos hace falta incentivos y no solo números. No es cuestión de tener más médicos de familia, es cuestión de que se sientan valorados, que no sientan desafección por la organización, que se sientan bien remunerados, etc. En esta gráfica os he puesto el porcentaje de especialidades médicas en la red privada en 2020, con datos del SIAE, del Sistema de Información y Atención Especializada. Aquí he puesto juntos personal vinculado y colaboradores, pero fijaros que en algunas especialidades los porcentajes son enormes de práctica privada, ¿no? Y si vemos el cambio que hubo de 2010 a 2020, lo mencionó antes Juan también, en la red privada, en esta década prodigiosa, los médicos trabajando en la red privada subieron un 42%, en algunas especialidades muchísimo más que esto, y en la pública un 16%. O sea, lo que está habiendo es un desplazamiento de médicos de la pública a la privada, en muchos casos compatibilizando ambas prácticas. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que en la sanidad pública te dan un contrato tipo y no tienen en cuenta tus preferencias como trabajador. En teoría de recursos humanos de la empresa, cada vez se manejan más los 13 componentes de un sistema de recompensa total, de los que solo uno son las retribuciones económicas, los salarios, comisiones, bonos, etc. Hay otros muchos componentes, retribuciones no monetarias, ambiente de trabajo agradable, seguridad y estabilidad, reconocimiento, ser respetado, variedad, el no tener un trabajo rutinario, posibilidad de experimentar cosas distintas, no ser monótono, carga de trabajo, ni demasiada ni demasiado poca, importancia social del trabajo, valoración social, en este caso por la sociedad y por los pacientes, el tener posibilidad de controlar tu propia vida, influir en otros, oportunidades de progresar, de salir adelante, feedback, recibir información que te ayude para mejorar tu desempeño, condiciones laborales, no estar expuesto a riesgos, oportunidad de desarrollo, etc. Entonces, la idea es, cada trabajador tiene unos pesos diferentes en estos 13 componentes de la recompensa total. Unas personas preferirán más tener conciliación de la vida familiar, tener horarios más flexibles, otras personas preferirán más pues, tener una retribución más alta porque tienen obligaciones, por lo que sea. Pero el caso es que en el sector público no se negocia, en el sector público te dan el contrato estándar, el mismo para todo el mundo, y esa uniformización va en contra de la propia red pública. Bueno, como conclusión, un poco las ideas, ¿no?, que he intentado plasmar aquí. Vamos a ver, según nuestro modelo, si se mantienen las tendencias, habrá un déficit de médicos, sobre todo de médicos de familia. En algunas especialidades habrá superávit, en otras equilibrio, muchas de ellas, pero donde más médicos de familia. A partir de 2028 va a mejorar por las tendencias de jubilación y por el aumento de plazas MIR que eventualmente se pueden poner en marcha. Los números son solo números y el futuro inercial se puede cambiar con decisiones decididas de gestión de recursos humanos. Los médicos son solo una parte del capital humano en la sanidad. Uno de los grandes problemas es la falta de enfermeras, y por tanto la planificación multiprofesional es esencial. Resolver el problema de enfermería, que solo hayan aumentado un 3% las personas graduadas en enfermería en el último quinquenio, es una malísima noticia para el país. Nosotros estamos convencidas de que hay que aumentar el número de clausos de medicina en universidades públicas. Por un lado, para evitar la enorme inequidad que hay con las privadas. Por otro lado, porque si no, no se cubrirían las plazas MIR, que son las que demandan las comunidades autónomas y las que están acreditadas en hospitales. La medicina de familia y la atención sanitaria en el medio rural necesitan incentivos más allá de los números, y los datos de evolución del empleo médico en las redes pública y privada en los últimos 10 años muestran un enorme crecimiento en la privada. Y este crecimiento es a costa de muchos efectivos de la sanidad pública que o bien
se pasaron exclusiva a la privada o bien compatibiliza con lo que implica de posibles conflictos de interés y lo que implica también de dedicación en horario de por la mañana. Y nada más, eso es lo que espero no haberme extendido demasiado y muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Beatriz. Esperamos que se puede hacer. Es muy, muy rico. Entonces, bueno, yo creo que se abre ahora el turno de si queremos pedir la palabra a través si puede ser a través de la aplicación, pidiendo, o en el móvil donde estéis conectados, levantando la mano a través de reacciones, de levantar la mano y así entre los que estamos un poco moderando el debate y somos unos cuantos, pues tratamos de ordenar el diálogo para que todos podamos aportar y enriquecer un poco esta cuestión sobre la que hay tanto mito y tanta demagogia y tampoco dato cierto, ¿verdad? A ver, Ángel, veo yo por aquí. Si veis que hay gente, bueno, me echáis una mano, Samuel, Emma, si veis que hay alguien con la palabra pedida y no lo veo yo. Ángel, te tienes que activar el micro para poder hacer tu aportación. Y si puedes también la cámara, para que te veamos. Ángel. Ahora te vemos. Adelante, Ángel. ¿Puedes hablar? No te oímos, Ángel. O nos estás escribiendo. A ver. ¿Alguna mano más? No sé si hay problemas técnicos con tu micro. Ángel, no te oímos. Aquí pregunta Miguel. Sobran médicos, hay más que nunca, pero debemos aumentar la entrada en las facultades para compensar el aumento de plazas MIR. Es verdad que en este punto parece que había un poco de diferente visión, ¿no? ¿Necesitamos más números clausus o no los necesitamos? Ahí Juan y Beatriz tenéis la palabra. Sí. A ver, ¿hay más médicos que nunca? Sí. ¿Hay más ingenieros, más abogados, más economistas, más graduados en la universidad, más habitantes que nunca? Sí. Sí. O sea, sí. Hay más de todo que nunca, excepto enfermeras que van creciendo muy lentamente, ¿no? En estas cosas es difícil, no tenemos una bola de cristal, ¿no? Pero lo cierto es que si miras un poco cómo está el mercado, es decir, la dificultad de cubrir plazas, sí que parece evidente que en este momento, por lo menos en algunas especialidades, no en otras, pero en algunas especialidades sí que hay una situación de falta de médicos. Yo honestamente creo que esa es la situación en este momento. Y ya sé que Juan no piensa lo mismo. No, vamos a ver. Si uno lo que quiere es tener ahí a 10 o 12.000 médicos parados formando una nueva bolsa de trabajo para que te cojan lo que les ofrezcas, la solución es aumentar el número de clausus. Pero no 1.000, sino 3.000 por año. Esa es la solución para los políticos que quieran hacerlo de siempre, ¿no? Y otra cosa es hacer otras cosas distintas a lo de siempre. Y para eso hace falta cabeza y no más plazas de estudiantes en la facultad, porque si no nos va a pasar lo mismo que pasó. O sea, 100.000, que yo no sabía el dato, 100.000 tipos de estudiantes de medicina es la leche, ¿no? Entonces, eso sería pues a mitad de los 70, primeros de los 80. Sí. Y con este incremento que van a hacer, ¿no?, de un 15% de las plazas públicas, solo las públicas, que ya veremos qué hace la privada, ¿no?, nos vamos a colocar en 50.000, en 6 años. O sea, eso fijo, en 6 años vamos a tener 50.000.
Bien, a mí lo que me llama la atención es que cuando no hay dinerito no faltan médicos. Año 12, 13, 14, es más, los echan, los jubilan anticipadamente, a tomar por saco las plazas MIR, 10 años para recuperarnos de plazas MIR. Y cuando más médicos del mundo tenemos, ahora mismo más se dice que faltan médicos con el programa de Estado. O sea, estos políticos están locos. O sea, no se miran sus propios datos y como el problema es que tanto los morados como los rojos, como los azules y los violetas, y todos tienen responsabilidades, si no en el ministerio, en comunidades autónomas, prefieren hablar de que faltan médicos a que el sistema está destrozado por la pandemia. Entonces, el rollo es que todo lo que ocurre en el sistema es porque faltan médicos. Coño, cuando no tenemos más, nunca hemos tenido tantos médicos como ahora en el propio sistema, ya no colegiados o dispuestos a currar, sino el propio sistema nunca ha tenido más médicos que ahora. O sea, eso es lo gordo. O sea, el propio sistema en los hospitales nunca han habido tantos médicos de staff y de residentes. Y en primaria no nos han aumentado tanto como en el hospital, pero nunca hemos tenido tantos médicos como en atención primaria como ahora mismo. Poquito ha aumentado, pero por lo menos no se ha reducido un 30%, ¿no? Que a la marcha que vamos puede que pase, porque atractivo trabajar en primaria no es. Y aparte no los quieren contratar, o sea, es que no voy a contar lo que pasa aquí cercano porque me lo tengo claro, o sea, no los quieren contratar. Los prefieren contratarlos en el hospital. O sea, el sistema ha apostado por la inmediatez y pasa de la longitudinalidad. Y eso tiene un precio en salud para la gente. En fin, que ya veremos qué pasa. Bueno, muchas gracias. Seguimos con alguna pregunta. Ángel, que tenía problemas con el micrófono, las ha formulado en el chat, las leo. Y las leo las dos juntas para intentar a ver si podéis responderlas a las dos a la vez y así damos paso, tenemos tiempo para más intervenciones. Dice por un lado, ¿no os parece que si hubiera existido ya la especialidad de medicina de urgencias se habría evitado el trasvase que evidencian los datos de Juan? Y por otro lado, ¿qué hacemos con la cantidad de médicos extracomunitarios que hoy mismo están ejerciendo sin estar homologados como consecuencia de la ley de emergencia? La mayoría de compañeros que tengo no ponen ningún reparo a su prolongación porque en caso contrario ya habrían reventado los autocotonos. Eso no lo entiendo muy bien, pero vamos, autocotonos tal cual leo ahí entre comillas. Es decir, que si se hubiera creado la especialidad de medicina de urgencia, se habría evitado ese trasvase y qué hacemos con los médicos extracomunitarios que están ejerciendo a día de hoy homologados. Lo que hagan con los extracomunitarios no homologados es problema de quien los autoriza a trabajar. Los políticos tendrán que decidir, ¿no? Ahí yo ni entro ni salgo. Yo creo que atomizar más las especialidades es un error. Yo creo que no evitaría nada. O sea, la teoría de que si usted autoriza esta de urgencias, pues el que quiera urgencias irá a urgencias y el que quiera familia irá a familia, ¿no? Eso va a generar, si se hace, que no me extrañaría que se hiciera, lo mismo que pasó dentro de los médicos de atención primaria en los 80-90, con los que tenían el título MIR, con los que no lo tenían. ¿Cómo lo apañamos? Porque claro, ¿qué haces con los médicos de familia que llevan 10, 12 o 20 años trabajando en los hospitales en urgencias si tú creas la especialidad? ¿Los vas a echar? ¿Qué haces con las urgencias extrahospitalarias? ¿También son para esos especialistas? ¿No? Pues si yo soy especialista en urgencias, pues también la urgencia hospitalaria también es mía. O sea, yo creo que una cosa es la especialidad y otra cosa es un área de conocimiento. Yo creo que en el fondo la urgencia debe ser de los médicos de familia que tengan ahí mucha experiencia, o sea, que es lo que hay. Yo creo que ahora mismo traería más problemas que soluciones. O sea, los que los están contratando para urgencias son los que se quejan de que no encuentran médicos para los centros de salud. Coño, pues contrátenlos en los centros de salud. ¿Qué hemos hecho duplicando desde el 2004 hasta ahora los médicos de urgencias? O de 2013 con la población
en horizontal ha aumentado un 40%. Entonces, es que el trasvase no es que los médicos hayan querido ir, es que los han contratado ahí y no han querido contratar los centros de salud, que yo lo acabo de ver en mi centro de salud y aquí, en Pamplona, en esta promoción y en anteriores. En fin, no sé, la versión o la opinión que tendrá Beatriz al respecto. Yo no contesté porque, ¿ves? No tengo una opinión clara sobre la especialidad de urgencias. Yo le veo pros y contras. Es cierto que es una especialidad reconocida en muchos países, pero no consigo tener una opinión clara de qué repercusión podría tener sobre el sistema, ¿no? Por otro lado, la especialidad de urgencias es una especialidad en la que no aguantas ese ritmo a partir de cierta edad. Entonces, no sé si honestamente no tengo criterios, ya no puedo opinar en eso, ¿no? Los extracomunitarios, hombre, yo quiero llamar la atención sobre el hecho de que en 2019 se homologaron 6.000 y pico títulos de médicos extracomunitarios, sobre todo de Latinoamérica. Este es el mismo número de graduados que salieron de las facultades de medicina en España. O sea, la mayor facultad de medicina de España es el Ministerio de Homologación, que homologa tantos como se forman dentro. Ya no hablo de los no homologados que entraron por la puerta falsa de la COVID y ahora qué hacemos con ellos, otro problema. Pero sí quiero llamar la atención sobre el hecho de que el sistema está atrayendo a 6.000 y pico médicos latinoamericanos cada año. Y si los atrae es porque están trabajando, ¿vale? Entonces, bueno, es lo que hay, ¿no? De esos 6.000, unos 1.000 hacen el MIR y los otros, pues, habría que seguirles la pista. Vale. La gente va apuntando alguna anotación, reflexiones en el chat, esas las podemos leer, las tenemos ahí, pero paso a dar alguna palabra más. Sergio Minué, ¿puede ser? Ese Minué. Adelante. Hola, buenas noches y bueno, como de costumbre, mi felicitación para los dos porque habéis estado tan brillantes como de costumbre. Haya mucha necesidad de médicos o no, sobre no falten, lo que está claro es que o se modifica el modelo y el sistema sustancialmente o no vamos a ninguna parte. Me llama la atención especialmente la imagen que ha puesto Beatriz de los componentes del sistema de recompensa y me recuerda a un trabajo que hizo Pablo Lázaro hace más de 20 años con médicos de colegios de médicos de Madrid y Barcelona, donde estudiaba los elementos fundamentales de motivación extrínseca, intrínseca y trascendente de los médicos y sobre todo la estructura compensatoria de los proveedores públicos o privados. Entonces, la motivación, curiosamente, frente a la idea generalizada era que era mayor la intrínseca que la extrínseca, es decir, que el incentivo económico, pero en cambio de la estructura compensatoria, las organizaciones solo trabajaban en compensación extrínseca, es decir, en dinero, y eso seguimos exactamente igual. De todos los elementos de la tabla que ha presentado Beatriz, prácticamente quitando el dinero no hay ningún otro sistema, ¿no? Entonces, en ese sentido, mientras sigamos con un sistema funcionarial estatutario, que yo creo que es único en el mundo, mientras sigamos con sistemas de acceso basados en OPEs, que se basan exclusivamente en conocimientos memorísticos, yo creo que no vamos a ninguna parte. Y especialmente en relación con lo rural, yo creo que hay un informe muy reciente del Banco Mundial muy interesante sobre la forma de atraer a médicos en la zona rural y claramente tiene que ver con una serie de compensaciones de todo tipo, fundamentalmente familiares, para permitir que esa gente pueda ir a sitios donde habitualmente no quiere nadie, ¿no? El sistema público yo creo que ahora mismo está maltratando a los trabajadores mucho más que el privado. Y, por ejemplo, ya no solamente lo de Madrid, que yo creo que es un ejemplo escandaloso, sino prácticamente en cualquier comunidad autónoma. Pongo una anécdota y acabo. Un amigo mío, neurólogo, que ha estado trabajando en el NHS durante muchos años, viene a Granada y en Granada le dicen que, bueno, que le van a hacer un contrato y que tiene guardia el sábado y dice, bueno, pues dame primero el contrato y dice, no, ya te lo mandaremos por correo y dice, bueno, pues hasta que no me des el contrato yo no voy a trabajar por los riesgos a los que estoy expuestos. Mientras esa sea la constante del sistema sanitario público, es muy difícil que la gente no quiera escapar de él. Muchas gracias.
Estoy absolutamente de acuerdo con lo de el disparate de las OPEs, que además de lo que dices de que es un método ineficiente y anquilosado, pues paralizan la sanidad, tardan muchísimo en resolverse, se va para adelante y para atrás porque siempre hay demandas judiciales. En fin, es un disparate. Es que no hay ni un solo país en el mundo, ni uno, que digamos, capte talento y lo retenga a través de un sistema tan decimonónico, ¿no? Es que parece una broma. Si viene un marciano y lo mira, pues, en fin, no entenderá nada, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno está dentro, no es capaz de mirar un poco digamos, pensar fuera de la caja. Pero si lo piensas bien, estamos metidos en una caja que es la OPE y la forma de selección del personal estatutario, que es un disparate absoluto. Muy bien, pasamos a la siguiente, si no tienes, Juan, aportación. Tomás Zapata, hacemos aportaciones breves para que dé tiempo a que podamos participar todos los que queramos. Tomás, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a Juan y a Beatriz, porque la verdad que ha sido apasionante tener una foto tan detallada, aunque creo que faltan algunas cosas, pero yo creo que con la información que hay, una foto súper detallada de la situación. Para tener un poco la foto más perfecta, una pregunta es si tenemos datos de desempleo por profesiones y ver la evolución a lo largo del tiempo, porque yo creo que eso nos podría dar una idea de realmente dónde estamos, y también del número de vacancies, de vacantes, tanto en la privada como en la pública, que esto también nos podría dar una idea de dónde estamos. Luego, no he oído hablar de full-time equivalent. Yo creo que estamos hablando de números absolutos, pero creo que tendríamos que hablar realmente, cada vez hay mayor flexibilidad. En Holanda, por ejemplo, pasan encuesta cada 6 meses y en función de eso calculan el full-time equivalent para mujeres y para hombres en distintas profesiones, porque realmente tiene un impacto importante. Luego habéis hablado del dual practice, pero tampoco lo tenemos cuantificado. Entonces yo creo que también sería interesante verlo. Pero en cualquier caso, yo lo que veo es que no es tanto un problema de la oferta, de la producción, sino estamos más ante un problema de la demanda, un problema de las condiciones laborales y especialmente, como comentaba Juan también, en la pública y especialmente en la atención primaria, y dentro de la atención primaria más todavía en la rural, como decía Sergio ahora. Entonces yo creo que donde tenemos que realmente ahondar y poner el foco tiene que ser en cómo mejoramos las condiciones laborales en todos los sentidos, no solo en el salario como normalmente se aborda, sino en esas 13 dimensiones que tú estabas comentando, Beatriz, que yo creo que son fundamentales. Y para eso hace falta el cambio de modelo de gestión del que Sergio hablaba antes. Es decir, si no tenemos una mayor autonomía de gestión de los equipos de atención primaria, donde prima que tú puedas contratar a la gente del equipo, profesionales que se adecúen al equipo y que realmente puedas tener un mejor desempeño, una mejor performance de cara a los pacientes y unos mejores outcomes, si no se prima eso versus un modelo en el que te están trayendo una lista y te están imponiendo a alguien en el equipo que no encaja ni con cola, yo creo que mal vamos, ¿no? Entonces yo creo que ese cambio de modelo es fundamental, con mayor autonomía y mayor flexibilidad. Y acabo porque hablamos de fuga de cerebros cuando hablamos de profesionales que se van fuera, pero yo creo que lo que estamos viendo es una fuga de corazones también. Es decir, está habiendo una desafección por parte de los profesionales sanitarios y especialmente la atención primaria muy gorda. Y yo creo que esto es algo que o le metemos mano o no va a haber dinero que sea capaz de solucionar este tema, es decir, cómo mejoramos el prestigio, el desempeño y la autonomía y la credibilidad bueno, de los profesionales de atención primaria, o si no, yo creo que no vamos a ningún lado. Gracias. Bueno, yo creo, ¿se me oye? Sí, ¿no? Sí. Yo creo que la desafección esta que habla Tomás es importante, ¿no? Y también creo que se acabará cuando los viejos del lugar pues nos jubilemos. Porque claro, a los que nos prometieron el oro y el moro con la reforma de lo que iba a ser la atención primaria, ya hemos visto lo que ha dado de sí. Entonces no podemos seguir comparando lo que hay ahora de atención primaria con lo que había antes de, pues ya sería
Entonces, lo que no sé es con qué afección lo cogerán los nuevos, ¿no? La savia nueva que entre en los centros de salud cuando, no sé qué año ha dicho Beatriz, que ya los viejos nos habremos extinguido, ¿no? Y vendrá gente nueva a los centros de salud que no sé con qué ánimo vendrá, ¿no? No sé si vendrán de las urgencias de los hospitales, con lo cual la mentalidad es otra. No sé si vendrán de la precariedad machacante como a la que tienen ahora o han tenido durante los últimos años los recién acabados. A mí no me da miedo que los viejos nos vayamos, sino la motivación y el empuje que puedan traer los, si es que entran, porque a lo mejor es que ni quieren venir. Amando. Sí, bueno, me sumo a las felicitaciones a Juan y a Beatriz. A ver, yo creo que este es el problema de si sobran o faltan médicos, es evidente que es un problema multifactorial, que influye en aspectos que están relacionados con la formación, con el ámbito laboral, incluso con la dedicación al sistema público, a la parte privada. Yo creo que los análisis de necesidades de profesionales tendríamos que repetirlos una vez que se hayan introducido en el sistema, como apuntaba Sergio también, creo, una vez que se hayan corregido los problemas y los déficits que tiene el sistema sanitario actual. Es decir, esas necesidades de las que se ha hablado están calculadas para el sistema sanitario tal como lo conocemos hoy. Es de esperar que en algún momento los decisores políticos tengan la voluntad política suficiente y la visión estratégica también imprescindible para darse cuenta de que el sistema sanitario actual está absolutamente desequilibrado desde la perspectiva de las dos patas esenciales que tiene, que son el sistema tecnológico de superespecialización y el sistema de atención clínica y cuidados, y que cuando ese sistema se reequilibre es evidente que los análisis de necesidades habrá que volverlos a hacer prácticamente desde cero. El problema está, repito, en que yo creo que es muy difícil a día de hoy visualizar voluntad política y visión estratégica y que los políticos interioricen la necesidad de realizar los cambios que realmente necesita un sistema que se diseñó legislativamente y desde el punto de vista organizativo hace más de 40 años. No hay que olvidarlo, estamos hablando de los años 80 del siglo pasado y la que ha cambiado en bastantes aspectos. Por ser breve también, y en relación a la especialidad de urgencias y emergencias, yo creo que, y voy a ser provocativo, yo creo que no debe existir una especialidad de urgencias y emergencias. Las urgencias son propias de cada especialidad y las emergencias sí que es necesario que tenga una capacitación específica. Por lo tanto, tiene que ser una especialidad, tiene que ser un área de capacitación específica en emergencias. Las urgencias son propias de cada especialidad. Y ya para acabar y no, evidentemente no alargarme, creo que otra de las cosas que olvidan los políticos abundante y frecuentemente se olvidan de que para pasar de la situación actual a una futura que se pretenda hay que diseñar una cosa que es importantísima, que es un periodo de transición. Es decir, el sistema sanitario no puede dejar de funcionar, tiene que seguir funcionando en el día a día y por lo tanto los políticos y los que entienden de estos temas deberían preocuparse de ver los contenidos, las fases, los timings de un periodo de transición que nos lleve desde la situación actual a ese objetivo que queremos alcanzar. Muchas gracias, Amando. Pues Pablo, señor respuesta, Pablo Lázaro, adelante. Pablo, no sé qué ha pasado. Tienes que decir. ¿Se me oye ahora? Sí. Ahora. Vale, perfecto. Bueno, para mí ha sido un placer estar en las excelentes presentaciones que habéis hecho. No conocía a Juan, pero me ha encantado. Con Bea sí, a Bea la conozco y además hemos trabajado en proyectos parecidos sobre identificación de necesidades de médicos. Yo trabajé haciéndolo para varias especialidades con un modelo parecido al de Bea y las conclusiones, como Bea sabe, pues eran siempre muy parecidas, ¿no?
Pero hay dos matices, ¿no? Las diferencias son brutales entre especialidades y entre comunidades autónomas, ¿no? Y por lo que habéis contado me parece dramático la situación de atención primaria y además en algunas comunidades, como puede ser Madrid, ¿no? Pero yo he pedido la palabra porque Sergio Minué me ha mencionado a propósito de unos estudios que hice cuando yo dirigía la unidad de investigación en servicios de salud del Instituto de Salud Carlos III, en cuanto al estudio que hice de la motivación, le hice con el IES, con el modelo antropológico de motivación humana, con aproximadamente una muestra de 7.000 médicos de la Comunidad de Madrid y de la provincia de Barcelona. Y los hallazgos fueron muy interesantes, pero hay uno que no ha resaltado Sergio, a mí me parece fundamental, poniéndolo en relación con la cantidad de médicos que ahora están trabajando en la pública, en la privada y en los dos sitios. El hallazgo más interesante con el modelo que os ha contado resumidamente Sergio, a partir del trabajo que hicimos, hay una cosa muy interesante en la estructura motivacional humana, y es que dentro del individuo está la motivación y en la organización está la estructura compensatoria. ¿Cómo compensa la organización tus motivos? Y de esa interacción surgen muchas cosas, una de ellas que se llama la dedicación, ¿no? Que definiéndola de una forma muy sencilla son todos aquellos comportamientos beneficiosos que para la organización que no son exigibles contractualmente. En el medio hay muchas más cosas, pero me voy a centrar en esta. Y lo que vimos es que la dedicación más alta la tienen los médicos que trabajan solo en la pública. Claro. Porque como dice Beatriz, el contrato es muy rígido, pero tiene mucha flexibilidad. Puedes ir a congresos, puedes investigar, puedes quedarte, nadie te impide quedarte trabajando si te gusta la investigación hasta las 10 de la noche, nadie te lo impide, ¿no? De manera que hay un montón de compensaciones más allá del salario, ¿no? De manera que la dedicación más alta la tenían los médicos que trabajan solo en la pública. La siguiente dedicación la tenían los médicos que trabajan solo en la privada. Y las que tenían menos dedicación, y además bajísima y muy peligrosa, son los médicos que trabajan simultáneamente en la pública y en la privada. Y además escandalosamente baja, tanto cuando están en el sector público como cuando están en el sector privado. De manera que esa interacción que hay entre la convivencia de médicos en el sector público y la privada está deteriorando mucho, a igualdad del tiempo que dediquen, está deteriorando mucho lo que hacen por la organización, especialmente los que trabajan en los dos sitios cuando están en los dos sitios. Ese era mi pequeño matiz a lo que comentaba Sergio y aprovecho para felicitaros la excelente presentación que habéis hecho y ha sido un placer veros físicamente. Vea que hacía mucho que no te veía. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Pablo. Luis, tiene la mano levantada. Luis Ferreiro, adelante. Sí, bueno, pues muchas gracias porque me ha permitido aproximarme a un sector que desconozco. No soy ni médico ni enfermero, trabajo en salud pública y no sabía tanto de estadísticas como habéis presentado, que me ha llamado mucho la atención, pero casi me resulta como una cosa extraña, ¿no? Como un asunto de médicos y de enfermeros y del sistema de salud asistencial, ¿no? Entonces, la pregunta que os quería hacer era una parte que creo que me faltaría aquí, ¿no? O sea, la cantidad de médicos y la clase de médicos, de especialidades que hay, creo que debe corresponderse, incluso ser proporcional a la morbilidad y los tipos de morbilidad que existen, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues a lo mejor también van variando los patrones de morbilidad. Hemos visto ahí una gráfica donde parece que se van a unir la geriatría con la pediatría, ¿no? Y a lo mejor hay un desequilibrio ahí. Pero me interesaría, sobre la cantidad de morbilidad que hay, ¿no tendríamos mucho que invertir o que insistir en salud pública en terrenos pues, como hábitos de consumo, alimentación, medio ambiente apropiado, bueno, hábitos de vida y todas estas cosas que restarían un volumen de morbilidad que tal vez haría menos necesaria un volumen de profesionales de la atención, de la atención sanitaria, ¿no? No sé qué pensáis de eso. Evidentemente, claro, claro que sí. Claro que sí. Una cosa al respecto es
Desde luego que sí, pero eso es lo mismo que decir que sobran médicos. Yo creo que sobran médicos, ¿eh? O sea, demasiada medicina es malo para la salud. Hay morbilidad creada por el sistema. Y cada vez habrá más si no se compensa con una atención primaria integradora y cuidadora del paciente, especialmente el mayor. Eso tampoco hay que perderlo de vista. Y lo que decía Tomás es importantísimo. O sea, la principal, si os fijáis, estamos degenerando de si faltan o sobran médicos a cómo hacer más atractiva la atención primaria, ¿no? Y como decía Tomás, yo creo que si no se da autonomía de gestión a los equipos y si no lo permite la ley, pues hay que crear la ley que lo permita, no hay nada que rascar, ¿eh? O sea, este equipo funcionarial tipo soviético no puede seguir para adelante. Esto no, así no hay futuro, ni para los que estamos a punto de irnos, ni para los jóvenes que puedan venir. Me gustaría decir una cosa, ¿vale? Una, en esto de cuál va a ser la necesidad de cardiólogos o de neurólogos o de... Esto depende muchísimo de cambios en morbilidad, claro que sí, pero también depende muchísimo de cambios en la tecnología médica. O sea, hasta el año 80, si tenías un infarto de miocardio, te tenían quietito en la cama y rezaban para ver si no te daba otro. Pero desde el momento en que empezó, en que digamos, se descubrieron métodos como la angioplastia y todo esto, todo el movimiento de los STEM, que estamos hablando de los 80, etcétera, el número de cardiólogos necesarios aumentó muchísimo, porque de repente una enfermedad que básicamente no tenía tratamiento empezó a tenerlo. Desde que el cáncer se está convirtiendo en una enfermedad crónica, la necesidad de oncólogos ha aumentado muchísimo y de radiólogos, de oncólogos radioterápicos, ¿no? Y es una necesidad creada por el avance tecnológico que permite tener más supervivencia de cáncer, y cronificar la enfermedad. Si se inventara un medicamento efectivo contra el Alzheimer, el número de neurólogos necesarios en este país se multiplicaría muchísimo. Y esta es una de las grandes dudas e incertidumbres que decía yo antes sobre, digamos, la necesidad futura de médicos, ¿no? Y luego también el desarrollo tecnológico puro y duro. O sea, el número de analistas clínicos necesario ahora es muchísimo menor que hace 30 años porque se centralizaron los laboratorios y se inventaron máquinas que procesan a una velocidad impresionante las muestras de forma muy automatizada. La inteligencia artificial va a cambiar radicalmente el número de médicos necesarios en algunas especialidades. Y esto es algo que está a la vuelta de la esquina, aunque no nos demos cuenta, ¿vale? Eso por un lado. Y luego, respecto a la autonomía de gestión, es el desiderátum, pero yo soy muy pesimista porque la verdad es que en España hubo la experiencia con las SEVAs de Cataluña y se quedó anquilosada ahí. En los años 90 se crearon y están las que se crearon y nunca más se avanzó. Nunca en este país ha habido iniciativas de abajo arriba de los profesionales de primaria reivindicando esta forma de autoorganización. Yo honestamente no veo que sea algo que vaya a pasar en nuestro país. Muy bien. Nos quedan unos minutitos para cerrar. No sé si veo una palabra de Amando, pero no sé si es que no ha bajado la mano o es la de los que quería volver a intervenir. Sí, a ver, quiero muy breve porque evidentemente no quiero acaparar nada, ¿no? Pero yo creo que, y estoy con Beatriz, creo que hay razones para el pesimismo, desgraciadamente, en el sentido de las posibilidades reales que hay de cambio del sistema sanitario, un sistema sanitario que realmente necesita cambios legislativos y cambios conceptuales y cambios estratégicos y cambios en la financiación también, que yo creo que es muy difícil que los políticos actuales, y no sé si los futuros están en la línea de llevarlos a cabo. Yo en eso realmente soy pesimista. Yo creo que... Y sobre todo porque yo creo que la coordinación que tiene que existir entre los sistemas sanitarios y el sistema de recursos sociales es muy difícil que se produzca y que se produzca de manera adecuada en nuestro país, ¿no?
Y por último, yo creo que lo de las OPEs, que ya se ha comentado constantemente, evidentemente, no es que sea del siglo XIX, es que es de antes de la Ilustración francesa. Yo creo que proceder a la laboralización de los profesionales del sistema sanitario público es absolutamente imprescindible si queremos progresar, si no estamos perdidos. Bueno, yo quería a ver si Samuel o Pablo le dan voz a... Porque hemos hablado mucho de los mayores y los más mayores, y no ha hablado aquí la gente joven, y hay una residente mía excepcional que me gustaría que os contara una cosa, que se llama Lierni, que está entre los asistentes. Así que, por favor, Samuel o Pablo, abrirle el micrófono para que nos cuente, porque es excepcional, porque ella quería estudiar medicina y se fue muy lejos a estudiar medicina. Y entonces quiero que nos cuente su experiencia brevemente, en medio minuto, de estudiar medicina fuera. Es mortal, ¿eh? Por favor, Lierni. Sí, ¿se me escucha? Sí. Escucha, Sí, vale. Pues me presento, Sí. soy Lierni, soy la R1 pequeña de Juan, y soy aquí de Pamplona, pero pues me fui a estudiar medicina a Eslovaquia porque, bueno, ya en segundo de bachiller, pues yo la cabeza no la tenía, pero la cartera, por suerte, mis padres sí. Y entonces, buscando, pues eso, pruebas de acceso y alternativas a estudiar medicina, pues una de ellas fue Europa. Entonces, hay una agencia que te lo monta todo y te lo facilita todo muy bien, y es donde estudiar medicina en Europa. Y entonces me ofertaron varios sitios, pues estaba Lituania, estaba República Checa, que tiene mínimo 3 facultades, que tiene Brno, Praga y una tercera que no me acuerdo el nombre. Estaba, en aquel momento no, Polonia no, pero ahora sé que Polonia también oferta eso, grados de medicina para extranjeros internacionales. Está también Hungría, con mínimo también 3 facultades. Está Budapest y hay otra Pécs, otro pueblo ciudad en Hungría. Y bueno, pues yo en aquel momento, cuando llegué en el 2015 a Eslovaquia, pues en tercera de carrera había, pues no sé, unos 12 o 13 españoles, en segunda de carrera había unos 20, y en mi promoción en el 2015 llegamos pues unos 40, y en la siguiente llegaron otros tantos o incluso más. Entonces, pues eso multiplicado por tantos países, tantas facultades, pues un montón, un porrón de españoles estudiando medicina en Europa. La gran mayoría, es verdad que nos hemos graduado, y la gran mayoría pues barremos para casa y volvemos a hacer el MIR y a presentarnos, y muchos de nosotros ya hemos conseguido plazas y estamos trabajando como residentes. Es verdad que hay unos pocos pues que siguen la vía alternativa y se quedan en Alemania o en ¿dónde más? Inglaterra es una opción también, y Irlanda, y bueno, pues siguen esa vía alternativa. Y entonces, pues eso, pues para saber que chavalería con ganas de hacer medicina, pues hay mucha, porque me siguen escribiendo muchas personas pues para pedirme opinión y a ver qué tal, y a ver, y esto, y bueno, yo no se lo pinto tan bonito como igual se lo pueden pintar otros, porque la experiencia pues es dura, son 6 años en un país, pues Europa del Este, que es otra cosa, no es esto, ¿no? Pero eso, para que sepáis, pues que chavalería dispuesta a hacer medicina, pues hay mucha. Y eso es todo. Hay una gran facultad de medicina en el extranjero llena de españoles, ¿eh? O sea, una gran facultad. No sé si serán cientos y cientos. Sí, pues cientos y cientos. Eso es. En fin, gracias. Gracias. Claro, gracias a ti. Gracias por tu aportación también. Vale, son ya las 8:30, yo creo que esto podríamos seguir, pero vamos a tener la oportunidad de seguir. Vamos a podernos encontrar de nuevo el día 29 de noviembre a esta misma hora, a las 6:30. Aquí acaba de ponernos Samuel el cartel, la información de del próximo diálogo que tendremos para seguir abundando en esta cuestión de la situación de la atención primaria española, de si el problema es de falta o no de profesionales, si faltan médicos, si faltan estudiantes, si hay que subir los números clausus. Yo os animo a que dejéis vuestro correo si queréis estar un poco en contacto, recibir información, que podáis echar un vistazo, que aprovechemos estas semanas para leer algo de la información que se ha colgado en el chat, de entradas e información que nos han pasado Beatriz y Juan para profundizar en esta cuestión. Y bueno, pues simplemente yo me quedo con que efectivamente hay razones para el pesimismo, como decía ahora Amando, pero bueno, también hay razones para la esperanza, hay posibilidades. El futuro, como decía Beatriz, no está cerrado.
depende de decisiones políticas y está abierto, se puede transformar. Sí que parece que no, la cuestión no es que falten médicos, más bien eso parece ser una gran coartada, ¿no?, para los gestores, para intentar volver a crear esa bolsa de petróleo barato de la que hablaba Juan. Me quedaba con alguna idea de su aportación que iba por ahí. O sea, que ahí se repite mucho este mito para intentar desde ahí tomar decisiones políticas o intentar volver a crear esa bolsa de petróleo barato, pero lo que más haga falta sea probablemente pues, reequilibrar la cuestión, generar un sistema de recompensa total del que se ha hablado en el diálogo que planteaba Beatriz, tener en cuenta todo el sistema de acceso a las facultades de medicina, todo el hospitalocentrismo frente al déficit de inversión en atención primaria, bueno, todo lo que hay de fondo en esta cuestión para la crisis que estamos viviendo en el sistema sanitario y en especial en atención primaria, que no se resuelve con el mantra ese de que faltan médicos y faltan médicos. Hay muchas más, como hemos visto, muchos más datos que hay que analizar y muchas más cuestiones que están encima de la mesa. Agradeceros a todos, sobre todo a Juan y a Beatriz, vuestra brillante aportación, vuestra experiencia, todos los datos que nos habéis dado para iluminar esta cuestión. A todos y a todas vuestra presencia en esta tarde, desde el Zoom, desde YouTube, y os invitamos a todos a que nos veamos el 29 de noviembre a las 6:30 para seguir profundizando en esta cuestión de la situación de la atención primaria en España. Muchas gracias a todos. Gracias a vosotros. Hasta luego. Adiós. Chao. Gracias. Chao. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos.